Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, docentes, estudiantes, asistentes de otras entidades académicas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que en el marco de la Semana de la Comunicación 2021 impartirá el doctor Edgar Ernesto Liñán Ávila, junto con estudiantes egresadas y egresados de la carrera, cuyo título es Periodismo Narrativo, primeras experiencias periodísticas de alumnas y alumnos de la carrera. Agradecemos el apoyo brindado para aportar a través de sus conocimientos y experiencias información que seguramente servirá para reflexionar sobre la trascendencia de la comunicación y del periodismo. Procedo ahora a leer una breve síntesis curricular del doctor Liñán Ávila, creador y responsable editorial del proyecto. El profesor Edgar Ernesto Liñán Ávila es doctor en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es profesor de carrera de tiempo completo de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Posee 42 años de antigüedad en la UNAM y ha dirigido más de 104 tesis de licenciatura. Es el decano de la misma carrera. Ha escrito libros como El poder y lo efímero, Géneros periodísticos, La realidad interpretada, Realidad y artificio, El rastro de los dioses y también el titulado Vida cautiva. Además, ha colaborado en diferentes publicaciones nacionales y extranjeras y fue autor de la columna A la letra del periódico El Universal. Las líneas de investigación que trabaja el doctor Liñán son teorías sobre arte y comunicación y literatura y periodismo escrito. Es para mí un honor darles las bienvenidas a los ponentes, a las personas que se encuentran aquí en este panel, y les comento a todo el público asistente que quienes quieran obtener constancia con valor curricular deberán llenar un formulario que se pondrá en este momento a su disposición para que tengan el registro de su asistencia. También deberán registrar su asistencia en otro formulario previo antes de cerrar el evento. Y bueno, lo tienen que hacer con su correo de @aragón, el correo institucional. Para las personas de otras entidades académicas, les publicaremos una dirección de correo electrónico en donde al cierre de la conferencia deberán enviar el mismo día una reflexión de una página con la cual se registrará su asistencia y se contemplará poderles generar sus constancias de participación a partir de 10 horas de 5 eventos. Y ahora, pues sin más preámbulo y festejando este evento trascendente y la creación de un sitio tan importante para la carrera como no ficción, le cedo el uso de la palabra y la pantalla a nuestros ponentes y al doctor Edgar Ernesto Liñán Ávila. Por favor, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. La idea inicial que motivó la creación del sitio No Ficción fue el de proporcionarles a las alumnas y alumnos un espacio para la publicación de sus trabajos que tuviera el rigor de una publicación profesional ya. La experiencia de publicar un escrito de algún modo cierra un círculo y abre otro. Cierra el círculo de enfrentar un texto ya terminado, de poner en él lo que se ha investigado, encontrado o intuido. Que por cierto, nunca vamos a estar completamente seguros ni satisfechos con los resultados de nuestros escritos finales, pero como lo vemos repetidamente en nuestras clases, hay que darlos a la luz y ponerlos a la consideración de los demás en un momento. Esto se trata de un proceso de depuración que es también de aprendizaje.
El otro círculo que se abre es la vida diferente que adquiere el escrito en las páginas públicas y el encuentro final con el lector, quien decide su suerte última y cierra el último círculo. El proceso es sin duda apasionante, también es arduo, y ha construido gran parte de la memoria retenida en los archivos públicos de todas las culturas. Para un joven, publicar es enfrentar un reto que constituirá una parte principal de su propia formación. Se trata de una experiencia fundamental y en nuestro sitio No Ficción hemos buscado que el alumno experimente el compromiso de publicar un texto que se defienda ya por sí mismo. Los resultados que hemos obtenido con estas experiencias han sido verdaderamente aleccionadores. Hemos querido ir más allá de los trabajos escolares para que el alumno viva y aprenda a arriesgar eso que ha dejado de pertenecerle al ponerlo ante la valoración de los otros. En el proyecto de esta publicación han estado involucrados el maestro Edgar Lara, que es el jefe de carrera, Leonardo Velasco, nuestro secretario técnico, y las pasantes Karina Peralta Garrido y Andrea Ruiz Barrios. Gracias a todas y todos, y sobre todo, gracias a los alumnos que han demostrado gran capacidad y talento para realizar textos periodísticos donde abordan temas de interés social, hechos con habilidad y compromiso. También, gracias a aquellos que por el hecho de acercarse al sitio de No Ficción, le han dado vida a aquello que solo se anima con la lectura. Los siguientes son trabajos publicados en el sitio por Patricia Ramírez Martínez, Ernesto Cruz Yáñez y Sandra Mac Quesada. Después de la lectura de sus textos, ellas y él nos comentarán cómo ha sido la experiencia de publicar periodismo en forma cuando aún eran estudiantes. Y ahora vamos a escuchar una breve semblanza de la primer participante. Patricia Ramírez es egresada de la Licenciada de Comunicación y Periodismo en la FES Aragón. Desde 2017 se ha desempeñado como periodista para medios de alcance nacional e internacional, principalmente en temas políticos y de derechos humanos. Se pronuncia feminista y su gran poeta es Shakira. Actualmente trabaja como periodista de datos e investigación en la organización Causa Natura, una ONG que aborda problemáticas de recursos naturales y medio ambiente en México. Adelante, Patricia. Hola a todas y todos, muchas gracias por invitarme. Lo que voy a leerles a continuación es Las palabras no viven solas, un artículo de opinión que escribí hace aproximadamente 3 años. Un condescendiente corazoncito se evidenció a principios de septiembre de 2018 el machismo de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, utilizó la expresión "no voy a hablar de eso, corazoncitos", para responder a las reporteras que le cuestionaron el tema de incomodidad de esa semana: la licenciatura otorgada por el Senado a Manuel Velasco para volver como gobernador de Chiapas. Este suceso ocasionó la división de opiniones. Por un lado, muchos manifestaron su molestia sobre las denotaciones de sexismo y falta de respeto a las mujeres periodistas, mientras que otros se quejaron de la gran relevancia que recibió el comentario del, en ese entonces, presidente electo, a comparación de otros temas prioritarios en el país. Ahora que el feminismo está más que vivo en la agenda, es importante cuestionar incluso cómo empleamos el lenguaje. No se demeritan problemáticas, pero resulta indispensable señalar y tener presente que el mandatario más importante de México normaliza el lenguaje sexista en un país donde el 66% de mujeres ha vivido acoso y violencia, en un entorno donde se cometen 10 feminicidios por día, como informan el INEGI y la ONU, respectivamente. Sin embargo, la situación se enfrenta con el nulo reconocimiento del sexismo en el lenguaje y sus usos. Actualmente es un debate académico y social hablar de palabras relacionadas con el machismo, la misoginia y demás. Incluso la misma RAE censuró el lenguaje inclusivo desde 2012 y lo ha hecho por varias ocasiones en los últimos años. Pero aceptado o no por las instituciones, no podemos
negar que vivimos un sexismo lingüístico, un lenguaje que falsamente engloba lo femenino en lo masculino, desde hechos sencillos como decir todos, a pesar de que la presencia mayoritaria sea femenina. Un lenguaje que demuestra a la mujer como propiedad del hombre. Por ejemplo, la definición de reina es esposa de rey, mientras que dicho señalamiento solo existe para este último concepto. Los vocablos sexistas permiten términos que más que detonar afecto como corazoncito, cariño, lindura, representan una connotación que infantiliza y demerita al otro género. Pero esta problemática lingüística no queda en palabras. Isabel Montané, coeditora del Máster de Género y Comunicación, publicó en El País que hablar de este lenguaje levanta pollas que nada tienen que ver con las palabras, la gramática o la lingüística, y sí mucho con el poder y la política. El lenguaje es ideología, representa una sociedad y una cultura, y por supuesto representa un poder. Esta declaración de Montané expone que la problemática no se queda en una situación gramatical. Ser discriminatorios en el lenguaje repercute en la realidad social, porque es necesario reconocer que estos usos de las palabras son el inicio de la violencia contra las mujeres, impregnada en nuestra cultura. El sexismo lingüístico forma parte de las causas que generan el entorno brutal para el desenvolvimiento de una mujer en México. Está latente en las 66 de cada 100 víctimas de violencia y acoso documentadas por el INEGI, en los 60,000 delitos sexuales registrados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en las 20,431 desaparecidas en los últimos años, como informa el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El lenguaje es relevante porque construye la forma en la que se entiende el mundo, dijo hace unos años Arelis García López, orientadora dirigente del Centro Familiar Agrégalo. Y el presidente, los gobernadores, los funcionarios que están ejerciendo el poder deben tener claro que nuestra forma de entender el mundo debe cambiar, que las palabras también tienen usos y contextos muchas veces violentos, inseguros y difíciles, y que el lenguaje vive la capacidad de reflejar la realidad y también de ayudar a construirlo. Así que sí, presidente, por las asesinadas, por las desaparecidas, por las acosadas y las violentadas, una reportera que está haciendo su trabajo no es un corazoncito. Y bueno, este texto, como lo comentaba antes de iniciarlo, es un artículo de opinión que escribí hace 3 años. Cuando me pidieron releerlo para estar aquí con ustedes, me pareció curioso, de cierta manera, que escogí el detonante de lo que había dicho AMLO para escribir al respecto y cómo de cierta manera, ahora que lo releo, veo que era un atisbo personal de lo que yo veía que era el posicionamiento del presidente ante el feminismo y la lucha de las mujeres, ¿no? Comparándolo al contexto actual. Y cómo dejamos pasar estos pequeños detalles, ¿no? de lenguaje, de decirle corazoncito a una reportera que está haciendo su trabajo, que parecen tan irrelevantes para muchas personas, pero al final de cuentas son cimiento de un problema mayor y un problema estructural. En fin, leerlo para estar aquí con ustedes me regresó a lo que fue el 2018, que fue el año donde yo escribí este artículo, justo en el taller con el profesor Edgar Liñán. Hace 3 años parecen tan poco, y al mismo tiempo en términos pandémicos yo siento que han pasado 10 y a la vez son nada, pero me recuerda mucho mi último tiempo en la universidad, cuando ya estaba en los últimos semestres. Esta incertidumbre que creo que muchos y muchas compartimos, que es cuando estás a punto de salir y hay que enfrentarse a la vida adulta y hay que empezar a ir más allá de la escuela. Y yo por alguna razón en ese tiempo sentía que la escuela no me ayudaba en nada. Estaba en un proceso complicado y el plan de estudios se me hacía tan grande como a veces ambiguo, y por alguna razón yo había escogido que quería hacer periodismo y el barco con el que aparentemente me iba a hundir era el periodismo. A la par, estaba trabajando en medios. Yo había empezado a trabajar desde mediados de la licenciatura. Entonces, en ese momento ya llevaba un recorridillo de tiempo y actualmente puedo decirles que he estado en redacciones de todas partes, ¿no? Desde las muy pequeñas, esas de medios súper chiquitos, yo creo que la mayoría conocemos, que se sostiene de unas cuantas personas, menos de 10 casi siempre, y está ahí sacando el día, ¿no? También estuve en redacciones de estas tradicionales que a veces en la misma licenciatura algunos profesores nos hablaban como si fuera wow, el periodismo, ¿no? Las redacciones como pues estos medios de difusión nacional, Universal, Milenio, Reforma, Excelsior y díganse más. Yo estuve en uno de esos. Y también en otras un poco más libre. El punto es que yo llevaba a la par este complemento entre lo que
creía que era el periodismo que me decían en la escuela y que aprendía con ciertas materias, y también entre lo que yo quería hacer y que veía que afuera era complicado. Porque al darme cuenta y aprender estas cosas del periodismo, tanto de la escuela como del entorno laboral, también empecé a notar otras prácticas que a mí me hicieron replantearme mucho el periodismo que yo quería hacer y por qué lo quería hacer. Me refiero a que muchas veces te dan en el ambiente laboral, te dan este concepto de que hacer, o más bien hacer muchas cosas y estar ahí todo el día, todo el tiempo, y normalizar esta precariedad es parte del compromiso en el trabajo, y creo que era una de las cosas, de las prácticas que se siguen manteniendo y de las cuales como periodistas, tanto en formación como egresados y egresadas, podemos decir algo. Estas otras narrativas que se siguen casi siempre misóginas en los medios, ¿no? Clasistas, racistas, que violentan, que revictimizan, son prácticas a las cuales yo también desde ese tiempo que trabajaba empecé a ver y que me di cuenta que no quería hacer. Y así muchos detalles, que si la nota que llega primero es la más importante sin importar cómo esté, que sí es más importante vender que informar, y otras cosas que creo que las personas que hemos estado en los medios saben a lo que me refiero, e incluso quienes no. Y pues en medio de este complemento y este debate y todas estas cosas que les cuento, a veces tan complejas, pues todos y todas tuvimos un espacio en la universidad, quizás, quiero pensar, de profesores y talleres o clases que nos decían, bueno, por esto me levanto antes de las 6 de la mañana todos los días. Y para mí fue el taller de prensa con el profesor Liñán, porque aquí sí aprendí mucho de redactar y de informar y de conseguir la nota y demás, pero eso ya lo he visto en la carrera, en cierta medida. Aquí fue más aprender el periodismo que quería hacer y cómo podía defenderlo, ¿no? Aquí ya no me hablaron de Carlos Marín, ni de Ricardo Alemán, ni de que si, cuál era la nota del día, ni que si las portadas de 8, nada, o sea, había eso como parte del contexto, pero aquí leí artículos de personas que me han marcado con su trabajo, ¿no? Se me compartieron entrevistas de Rosa Montero o los artículos que publica Leila Guerriero para El País. Aquí pude leer sobre La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alichevich, o como sea que pronunciemos su apellido, esta periodista bielorrusa que ganó el Nobel, y fue por un libro magnífico que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, donde relata las historias de mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial y cuya historia y labor fue invisibilizada durante tantos años. Entonces ella como periodista regresa y habla con ellas y consigue todos estos testimonios, ¿no? Y hablamos desde mujeres que estuvieron en primera fila hasta enfermeras y cuidadoras y partisanas y demás. Todas las mujeres que participaron en esa guerra. Entonces me parecía fantástico que ese periodismo de profundidad, de narrar, de que se me pidiera en ese momento que yo podía escribir sobre eso, porque me di cuenta que ese es el periodismo vigente y actual que muchos y muchas de nosotros debemos defender de cierta manera, o al menos en el que yo sí me tomé el atrevimiento de decir, este es el periodismo que quiero hacer y es por el que voy a apelar. Y que es más allá todo siempre de que si sacas la nota y que si te publican porque te publiquen, siempre hay que ir más allá y cuestionar el periodismo que estás haciendo, creo. Eso es algo que me dejó personalmente mucho este taller y mis últimos semestres en la escuela, entre el trabajo y la vida personal caótica y todo lo que representaba. Y pues de parte me siento muy contenta de poder compartirlo, y también no solamente aquí diciéndoselos a ustedes, sino allá afuera con las periodistas que descubrí. No hablemos solamente de un panorama internacional, ¿no? Vamos a otros estados, en Veracruz, en Chihuahua, en Sinaloa, en Chiapas, todo ese periodismo que se está haciendo, porque creo que el periodismo, como la vida misma, es tan diferente dependiendo de donde lo ejerzas. Y hay personas allí haciendo periodismo y defendiéndolo y tratando de que sea más ético y más responsable y que vayamos más allá de las narrativas que siempre se nos ha dicho. Entonces, yo creo que es eso en general, defender el periodismo. Sé que no es fácil, al menos yo vengo de un estado donde crecí, que es Veracruz. Yo soy de Jalapa y en Veracruz crecí escuchando que hasta todavía el sexenio de Duarte era uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel de América Latina. Entonces es difícil defender el periodismo, pero desde las
narrativas nuevas desde lo que he visto de compañeros y compañeras que abren espacios, que escriben, que toman videos, que están haciendo y están publicando, incluso en estos mismos medios que a veces es tan complicado, ¿no?, el ambiente, están ahí y están haciendo cosas. Y pues solamente quisiera cerrar mi participación para reforzar un poco de esto, recordando una cita de Leila Guerriero de un libro que a mí me encanta que se llama Zona de Obras, donde ella hace varias reflexiones y llega al final, dice que se aferra a su optimismo oscuro y, cito tal cual, a la certeza de que entre la espada y la pared siempre se podría elegir la espada. Muchas gracias, Patricia. Al final de las ponencias de los 3 participantes se te harán las preguntas que está haciendo el público a través de la transmisión en vivo. A continuación tenemos a Ernesto Cruz Yáñez. Y unos segundos. Ernesto Cruz Yáñez. Ay, perdón, no sé. Se traba la aplicación. Ernesto Cruz Yáñez. Ay, Dios mío. Perdón, Ernesto. Ernesto Cruz Yáñez es periodista originario de Tepito. Originario de Tepito y la colonia Ferreria de la Ciudad de México, pero criado en Irapuato, Guanajuato. Ernesto Cruz Yáñez es un periodista emergente especializado en música, cine y deportes. Ha colaborado como redactor y corrector de estilo en Picnic Marvin y la plataforma del festival Hello. También fungió como codirector editorial de Voz Sabuesa, una iniciativa de periodismo independiente que creó junto a amigas y amigos, en la que cubrieron eventos como la Fashion Week México y el Festival Ceremonia. También fue conductor del programa institucional de entrevistas Somos Aragón. Actualmente tiene una sección de perfiles en World Magazine y colabora constantemente en Indie Rocks. En Internet es conocido como Futura Free. Adelante, Ernesto. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez. Soy egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo de la generación 2016-2020 y estuve en los 2 módulos del taller de prensa con el profesor Liñán y con Karina en el año 2019. A continuación voy a leer un perfil que escribí en mayo de 2019 que se titula Frank Ocean, los chicos no lloran. Preludio. En 2005, el rapero norteamericano Kanye West declaró ante las cámaras de MTV News lo siguiente: desde el principio, el hip hop nació como un movimiento que buscaba hacer contrapeso al racismo, al clasismo y a la opresión que ejercen los blancos contra las personas de raza negra alrededor del mundo. Sin embargo, al ser parte de esa cultura, debo aceptar que también hemos sido injustos con otros, particularmente aquellas personas que abiertamente se declaran homosexuales o lesbianas. De hecho, me atrevería a decir que hemos hecho todo lo posible para convertir al hip hop en un antónimo de todo aquello que sea diferente a la heterosexualidad. Y eso no va a cambiar hasta que reconozcamos nuestro error. Subtítulo: Futura Free. Frank Ocean, un nombre y un apellido que, a estas alturas, podrían ser un culto. Músico, fotógrafo, modelo, escritor, editor, periodista. Artista por encima de todo. Pero más allá de su condición como talento multifacético, este personaje es la muestra contundente de la naturaleza humana. Contradicción, claroscuros, la duda. Celebridad que logra el hermetismo en la época en la que nadie puede esconderse. Genio de silencios entre los reflectores, pero de exposición absoluta cuando se trata de comunicar con el público a través de su obra. Conocemos todos sus rastros, pero nunca se sabe dónde está. Afroamericano queer, el David Bowie de nuestro siglo, el héroe de tus héroes. El ídolo que hace lo que quiere sin miramientos, sin la tibieza de hacer para simpatizar. Peter Pan que utiliza las patinetas y los coches como un ancla de la niñez fallida, inseguro hasta el tuétano. A principios de 2013, después del periodo de su segundo álbum, el norteamericano adelantó para la BBC que ya estaba trabajando en su siguiente placa. Terminó su primera gira y pasó por todo el ciclo de programas nocturnos de Estados Unidos. Y así, con los titulares esperando, desapareció. No más Twitter, no más Facebook, no más Tumblr, no más entrevistas, no más de nada. Era demasiado tarde. La expectativa había germinado. Marzo 2014. Sin avisos, 4 fotos de su persona en cabinas de grabación empiezan a circular por todas partes. Los medios intentan profundizar la noticia sin éxito.
octubre 2014. Su Tumblr se reactiva por unas horas. Dice que el disco está casi terminado y que quiere completar 5 producciones antes de cumplir 30. En ese momento le faltaban 3 años y 3 álbumes para la meta. 2015, abril. Habían pasado 5 meses desde lo último que se supo de él. Tumblr otra vez. Una foto de él sentado junto a 2 pilas de revistas tituladas Boys Don't Cry. Y un pie de foto. Tengo 2 versiones. Una revista, el disco número 3, 15 de julio. Momentos posteriores, Billboard asegura que la producción será lanzada dentro de 3 meses. El día pactado llegó y se fue. Sin álbum, sin revista, sin actualizaciones del caso. Nada. Otro año pasó sin más información. 2016. Son los primeros meses y aparece una imagen con una decena de fechas, algunas pasadas y otras por llegar. Las que arrojaban la mayor posibilidad se acercaban al verano. Pero julio, una vez más, otro murmullo que quedó huérfano. Agosto, una transmisión en vivo aparece en su sitio web. Blanco y negro. Él aparece y sin decir una sola palabra empieza a trabajar en la construcción de una escalera al cielo. De nuevo los rumores. Día 10 del mes. Ya podemos imaginar lo que pasó. Finalmente, 18 de agosto. El video de la escalera se reactiva. Ahora tiene sonido. 45 minutos de audio acompañados de una especie de documental, sonorizado con música nueva. Endless. El drama no había terminado ahí. 48 horas después del lanzamiento de su álbum visual, llega a Apple Music Blonde, el cuarto material discográfico, acompañado de un video que promocionaba el único sencillo, Nikes. También decide distribuir de manera gratuita su primer proyecto editorial, una revista que retoma el título Boys Don't Cry, disponible en las ciudades principales de Estados Unidos y algunas locaciones alrededor del planeta. 4 años habían pasado. 4 años de misterio y compromisos quebrantados. 4 años que parecían no tener fin. Y según la respuesta de la gente, 4 años que valieron toda la pena. Frank Ocean. Subtítulo: Nostalgia Ultra. Christopher Edwin Brooks llegó al mundo sin la suerte que cualquiera podría atribuirle a esos que denominamos como elegidos. Nació entre el abandono de un padre al que jamás volvió a ver y la abrumadora presión de una ciudad que te obliga a ser exitoso para sobrevivir. Long Beach, California. Su madre no se fue, e incluso hizo todo lo posible para maquillar la pobreza que fácilmente afectaría el sueño infantil de quien sea. A sus 5 años, mamá e hijo tomaron maletas y emprendieron un viaje en búsqueda de lugares con estilos de vida mucho más modestos. La travesía fue larga, y aunque Christopher ya sabía hablar, no fue hasta que Katanya Brooks encendió el estéreo que su hijo aprendió a entender el mundo a través de las palabras, a través de su propia voz. Marvin Gaye, Anita Baker, Stevie Wonder, pero por sobre todos y todas, Prince. Cita: a los 10 años supe que quería dedicarme a la música. En realidad no fue a causa de una epifanía ni de un foco prendido sobre mi cabeza. Pasábamos mucho tiempo en la oficina de mi madre y en el automóvil. Entonces, lo único que podía hacer era cantar. Un día mi madre me dijo que podía ser bueno en eso. Después entendí que cuando eres pobre y eres negro no basta con ser bueno. Tienes que ser fantástico. Ahí decidí que no podía tomarlo como un hobby. Debía asumirlo como la vida misma. Katrina fue uno de los huracanes más destructivos en la historia del Océano Atlántico. Su intensificación en los días clave devastó a Cuba, Bahamas y estados como Texas, Florida, Alabama y Luisiana. Al final del ciclón, la zona metropolitana de Nueva Orleans tuvo los peores índices de afectación debido a las fallas que presentó el sistema de diques y alcantarillado, lo que convirtió en el mayor desastre de la ingeniería civil que se tenga registrado en la vida contemporánea del mundo. Cerca de 3,000 muertos, cientos de desaparecidos y millones de damnificados que incluso hoy siguen sin reponerse por completo. A nivel económico también fue un hecatombe, $108,000 millones en pérdidas. Y sí, a estas alturas cualquiera podría imaginar la relación tóxica que surgió entre Christopher Brooks y los fenómenos naturales. A pesar de que su casa tuvo la fortuna de no colapsar, el estudio de grabación en el que trabajó por casi 2 años hundió hasta el fondo de un charco gigante. Vemos cintas de grabación y horas de esfuerzo podridas por el agua. Subida en un Nissan Maxima 2002 color naranja, Lonnie Brooks, como lo llamaba la madre de su mejor amigo, tomó los $10,000 que le quedaban y condujo hasta California para terminar el disco que había pensado años atrás. Cita: hasta ahora ha sido la época más complicada de mi vida. Siempre pensé que cuando llegara a los 20 sería toda una sensación juvenil y estaría listo para vivir como rey. La realidad fue muy distinta. Era bastante miserable e incluso trabajé como artista del sándwich en un Subway, pero nunca dejé de pensar en mi música. El 18 de febrero de 2011, Brooks colgó de su cuenta de Tumblr un link para descargar Nostalgia Ultra, un trabajo denominado como mixtape que retomaba el concepto elemental de la curaduría de canciones con un tema específico grabadas en cassettes. Nostalgia Ultra está conformado por 14 tracks y su título hace referencia directa al tópico que reina la atmósfera de la obra, la añoranza del pasado y la incertidumbre que genera la modernidad.
Como una yuxtaposición entre lo viejo y lo nuevo, Loney utilizó pistas icónicas de bandas como Coldplay, Radiohead, MGMT y The Eagles para instrumentar algo completamente nuevo. Además, goza de las mayores virtudes de Brooks como compositor al fusionar los tres ejes principales de su escritura: la percepción que tiene del contexto social, el amor y su estatus como individuo dentro de la Tierra, a través de la cultura del pop. El 27 de octubre de 2010, en su cumpleaños número 23, Christopher Edwin Brooks murió para darle vida a Frank Ocean, inspirado en la película 11 Ocean y en su personaje principal interpretado por el mismísimo Frank Sinatra. Ocean sintió que se vería mejor en las revistas, sin embargo existe un motivo de mayor contundencia. Cita: cambiar mi nombre es lo más poderoso que he hecho en toda mi vida. Fue un acto de libertad absoluta. Con esto, tomo mi existencia desde el principio y me hago cargo de todo. Es el último regalo de cumpleaños para Christopher y el primero para Frank Ocean. Subtítulo: Channel Orange. Cita: quien sea que lea esto, en donde quiera que esté, empiezo a creer que somos demasiados. Demasiados esperando a ser vistos, escuchados y tocados. Llevo 3 años gritándole a las nubes en búsqueda de algo. Piedad, tal vez. La búsqueda de una lluvia que traiga paz para mi mente. Hace 4 años conocí a alguien. Yo tenía 19 y él también. Pasamos ese verano y el siguiente haciendo lo mismo, juntos. El tiempo se congelaba y lo veía sonreír hasta que llegaba la hora de la siesta. Compartimos el pecho y el silencio. Con el tiempo entendí que estaba enamorado de él. Después de eso no hubo esperanza ni escapatoria. Se había convertido en mi primer amor sin siquiera tener la oportunidad de elegir. El amor que me cambiaría la vida. Me cuestioné por aquellas mujeres con las que estuve y recordé cuánto lo disfruté, pero nada de eso se parecía al amor, a este amor. Recordé las canciones de mi adolescencia y a la primera chica que besé. Después de él estaba frente a un lenguaje que no conozco. Cierta noche toqué su puerta, estacioné mi Nissan Máxima frente a su casa y el mismo coche con el que dejé Nueva Orleans para venir a California. Él salió y solo pudo decir lo que sentía. Me abrazó para decirme con gentileza que lo había intentado con todas sus fuerzas, pero que no podía aceptar quererme de esa manera. Me fui porque era tarde y su novia lo esperaba en la sala. Han pasado 3 años y a veces todavía me pregunto si no fue suficiente. 3 años de respirar y decir que todo va a estar bien, sin creerlo realmente. Las cosas sí fueron mejores. Nunca estuve solo, aunque lo pensara. Ahora puedo agradecer que te conocí porque me ayudaste a definir quién soy. Fue una experiencia de muerte que me llevó a la vida. Ya no tengo secretos conmigo mismo. Agradezco a mi madre por hacerme tan valiente. Gracias a ti, jamás te olvidaré. Gracias a todos ustedes. Jamás había tenido tanto respeto por mi vida. Soy un hombre libre, y si te acercas lo suficiente, puedes escuchar cómo el cielo cae lentamente a través de las gotas de lluvia. Firmado por Frank Ocean. Este texto apareció en su perfil de Tumblr apenas unos días antes de la salida de su segundo material discográfico. El post se complementaba con lo siguiente: el carro sigue estacionado. Espero que los bebés del futuro no tengan que escuchar toda la mierda que nosotros escuchamos. Esta carta es para todo aquel que quiera leerla. No soy un rumor y estoy aquí para contar mi propia historia. La carta abierta se convirtió en un hito pop sobre la libertad. No hubo conferencias de prensa, no lo hizo en televisión nacional ni lo vendió como reportaje a los grandes programas de chismes. Frank Ocean ni siquiera mencionó las palabras gay o sexualidad en su texto. Solo lo escribió. Y fue tan importante como aquel día de 1971 cuando David Bowie se declaró abiertamente bisexual. Tuvo el mismo impacto que aquella sentencia de Sid O'Connor en la que advirtió que nadie tenía derecho a opinar sobre lo que hacía o no con su clítoris. La portada de Rolling Stone decía: Frank Ocean no salió del closet, solo escribió una carta de amor. Channel Orange vio la luz el 7 de julio de 2012. Fue nominado a varios Grammys y para esta placa reclutó al productor Malay como principal encargado de la dirección musical. Con colaboradores de la talla de Pharrell Williams, Andre 3000, John Mayer y su amigo Tyler, the Creator, recibió la distinción de Mejor Disco del Año por más de 70 publicaciones alrededor del mundo. En Channel Orange, Frank Ocean definió todos los géneros de la cultura afroamericana: el soul futurista, el reggae del espacio, gospel electrónico, R&B operístico. Subtítulo: Mitsubishi Sony. Beyoncé en declaración para MTV Europa. Blonde es un clásico instantáneo. Deberán integrarlo al programa de educación infantil de Norteamérica. Uno de los mejores discos del siglo. Frank acaba de escribir una carta de amor para el futuro. Playboy Carti para la revista The Father. Sin duda alguna, Frank Ocean es la persona más obsesiva con la que he trabajado. En total grabamos voces para 5 canciones, pero hicimos variantes suficientes como para 100 más. Es muy inquieto con sus ideas. Nunca está realmente satisfecho. Tanto que presiento que nunca sacará ninguna de esas canciones. Raf Simons para la revista Boys Don't Cry. Frank Ocean es un muchacho muy extraño. Me intriga mucho su pasión por los autos. A veces me da la impresión de que es una especie de cliché para tener contento a su lado heterosexual.
Timothée Chalamet para la revista B-Men. Nunca había sentido a un periodista tan comprometido con su trabajo hasta que Frank Ocean me entrevistó el otro día. Regularmente los reporteros se halagan cuando preguntas algo sobre su vida, y como fan número 1 de su obra, también quería resolver algunas dudas. Nunca me lo permitió. Me ignoraba de manera deliberada cuando hacía referencias a sus canciones. Espero no haberle caído mal. Anna Wintour para la revista Vogue Japón sobre la Met Gala de 2017. La atención se la llevó Rihanna, pero creo que la verdadera declaración de moda se la hizo Frank. Toda una personalidad. Llevó una camisa desplanchada y un pantalón que le quedaba chico a la fiesta más exclusiva de la moda. Y lo peor es que se le veía bien. Esa es una muestra de audacia. Miguel desde su cuenta de Twitter en 2013. Frank Ocean pasará a la historia como uno de los artistas más sobrevalorados de la historia. El hecho de que su música sea rara no significa que sea buena. Me parece que eso habla de los bajos estándares de la sociedad actual. Finalmente, Barack Obama para el New York Times. Generalmente, los músicos que invitamos a la Casa Blanca vienen con sus vestuarios más costosos acompañados de supermodelos. Pareciera que quieren opacar al presidente. Y luego está este muchacho Frank. Él llegó con unos Vans y trajo a su mamá. Le pregunté a Michelle, pero no me supo decir si eso era una falta de respeto o la muestra de su genuinidad. Subtítulo. ¿Qué tan lejano está un año luz? En un lapso de apenas 48 horas, Frank Ocean estrenó Endless, Boys Don't Cry y el esperadísimo Blonde. Los tres proyectos forman un ambicioso conglomerado de los intereses estéticos del artista, lo visual, lo editorial y lo musical. Atrás habían quedado los acercamientos con ritmos bailables y ahora coqueteaba con la deconstrucción de los planteamientos pop. Los temas también cambiaron. Quedó exhibido el interés particular de Ocean por el futuro, la desolación, el nirvana y las aspiraciones de sus contemporáneos. La influencia de su estadía en Londres fue clara. A pesar de la abstracción sonora, las piezas de Endless y Blonde recurren a la intimidad en situaciones específicas y no tanto a sentimientos en su estado más puro. Un disco que suena al viaje de regreso a casa, ese que mira al exterior a través de una ventana por el cual cae la lluvia y se escurre. Aquí y ahora, dicho su relato en más de 3,000 palabras, solo queda claro y entender que su historia, nuestra historia, es el único espectáculo que nos pertenece. Para Frank Ocean, la bisexualidad, su condición como hombre de raza negra, el huracán Katrina, la ausencia de su padre, los esfuerzos de su madre y la cercanía con la pobreza son solo alicientes de su obra, pero no las razones que definen su trabajo, porque hay mucho más. En realidad, todo este tiempo se ha tratado de una sola cosa, ser el artista más brillante de su época, y eso es lo único que realmente nos importa. Los chicos sí lloran. Ese fue el perfil que, como les comento, escribí para la clase en 2019 y pues ya entrando en la materia específica de lo que venimos a hablar aquí, a mí me gustaría voy a tratar de ser breve porque el texto fue muy largo, partir mi participación en 3 fases. La primera, sobre la percepción de la dinámica colectiva de la clase, y digo una percepción porque al final solo yo era un miembro de entre 25 que la conformábamos, más Karina y el doctor Liñán. Después la experiencia individual que tuve en la clase y finalmente pues como un rollo de conclusiones generales. Creo que me gustaría explicar al menos en ese año 2019 cómo era la clase. De manera muy rápida, el doctor Liñán y Karina nos dejaban una tarea específica como haz un reportaje, haz una entrevista, etcétera, etcétera, pero de un tema particular. A veces era sobre deportes, haz una entrevista sobre personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Eso lo dejaban, teníamos 2 semanas para escribir y llegado el momento, cada quien de manera voluntaria pasaba a leer su texto y era evaluado coralmente por todos y todas los compañeros, el profesor y Karina. Y de ahí pues se consideraban los diferentes elementos que componían el texto y se daba como una evaluación particular de Karina y del doctor y otra evaluación por parte de las compañeras y los compañeros. Yo creo que al menos durante ese ciclo, hablaré exclusivamente de ese 2019 en los que tuvimos esa clase, la clave era que todos teníamos ganas de escribir o nos gustaba escribir. Al ser un taller de elección, pues nos filtró a toda esa gente que no estaba realmente interesada en la prensa o en el periodismo escrito. Entonces las 25 personas que formábamos el grupo realmente estábamos predispuestos de manera ventajosa para la clase en seguir la dinámica de la misma. La segunda clave es que creo que nos agarra en un momento ideal, porque es 6º semestre, y para entonces ya tenemos 2 años y medio cargando a cuestas de llevar todas las materias del tronco común. Entonces ya para ese entonces ya hicimos trabajos de todo tipo.
dentro del espectro del periodismo tradicional. Y creo que la tercera clave fue que todos y todas dentro del espacio entendíamos que era una clase con intereses formativos. No estábamos ahí para escribir el reportaje que iba a ganar el Premio Nacional de Periodismo, ni nada de eso. Estábamos ahí bajo un perfil muy cercano al profesional, a una mesa de redacción real, pero que era meramente formativo. Y creo que lo más importante es que los 25 alumnos y alumnas que estábamos ahí, inmediatamente entendimos el cassette de lo que iba a la clase, y que la base de todo iba a ser el respeto por los demás y las demás, y por nosotros mismos al momento de escribir. Creo que una de las cosas trascendentales y que pues nos ayudó en nuestra formación fue que nos hizo hacernos cargo de textos más ambiciosos de manera individual, porque el resto de la carrera haces notas que tienes que solucionar en 15 minutos, reportajes en equipo, pero aquí era la primera vez que teníamos que hacernos cargo de textos largos por nuestra propia cuenta. Y eso hizo que el nivel de exigencia creciera y por lo tanto, pues el nivel de escritura de todos. Y creo que no se trataba de ver quién era mejor o peor, simplemente sabíamos que la vara iba a estar muy alta y que teníamos que ir a ser consecuentes con ese nivel de exigencia que se estaba pidiendo. Creo que para matizar, hubo personas que no todo el tiempo se sintieron tan cómodas en la clase, en el sentido de que la clase proponía una dinámica muy libre. No había mecanización, ni había fórmulas, digamos, más pragmáticas, y pues había gente que buscaba eso en la clase. Entonces, pues digamos que ese podría ser como el matiz o como la diferenciación entre quienes se sentían más afines a la clase y quienes no. Pero aún así debo decir que pues de los 25 que estuvimos en el primer módulo, 20 se pasaron al segundo, lo cual quiere decir que pues la clase al final sí tuvo, digamos, éxito entre nosotros. Ahora, como parte de la experiencia individual, partiendo de lo que dije anteriormente, yo asumí esta clase como un laboratorio en el que quería experimentar como nuevas estructuras que se me habían ido ocurriendo a lo largo de la carrera y que por desgracia pues no había podido expresar porque algunas profesoras y profesores querían cosas como más rigurosas de lo que es el periodismo tradicionalmente hablando. Y creo que eso fue lo que me ayudó a crecer mucho más porque pues hubo como una especie de reconfiguración y destrucción y construcción de lo que yo había considerado que era el periodismo hasta ese momento de mi vida. Creo que me ayudó también a sentar una dinámica de trabajo en el que yo dije, ok, para este texto tengo que cumplir esta serie de pasos y a partir de esta serie de pasos, pues es como el camino que yo he elegido para pues llegar pues no diré al éxito, más bien a un producto terminado, a una pieza periodística. Y creo que la otra cosa que me ayudó a esta clase fue a romper el mito de que los comunicadores y los periodistas somos todólogos, porque es una cosa que desde las personas que no están dentro de la carrera o que no son del medio, lo dicen como con mucha facilidad y nos ponen como una obligación que no nos toca. Y creo que aquí me gustaría matizar. Una cosa es que tengas capital cultural y seas consciente del medio que te rodea, y otra cosa es que tengas que ser experto en todo. Y a partir de eso, creo que dentro de la clase, todas y todos nos fuimos dando cuenta para qué tipo de textos éramos buenos y para qué tipo de textos éramos malos. Y eso, pues también de cierto modo fue un baño de humildad, porque a veces uno piensa que cuando tiene una pluma, no diría educada, pero pues tiene facilidad para escribir, puedes escribir lo que sea, y la verdad es que no es cierto. Cada requerimiento, cada tema en específico requiere de virtudes específicas. Yo me acuerdo de una vez que una compañera, más bien hicimos el trabajo era una entrevista, era lo que se pedía, y yo llevé una entrevista a una activista política. Y yo llegué a la clase, lo acepto abiertamente, que llegué con un dejo de soberbia, pensando que mi texto, por el nivel del personaje que llevaba, pues básicamente iba a ser aceptado en automático. Y cuando estuve ahí y recibí los juicios de mis compañeros y mis compañeros, me di cuenta que no, porque no le había dado la óptica que necesita este tipo de textos, solo como para mencionar a lo que me refería en esta parte.
Y ya para finalizar, pues yo creo que en conclusiones generales de lo que me dejó esta clase y de lo que reafirmé ya dentro del campo laboral, serían 4 cosas. Hay una frase de la periodista Samantha Goods, que escribe para el New York Times, que dice que en este momento de la historia, hacer textos largos es disruptivo porque todo nos lleva a que tenemos que ser inmediatos, rápidos, de sacar todo, de sacar la nota del melodía. Y sí, esa parte es importante. De hecho, yo genuinamente creo que los reporteros y las reporteras son los que hacen el trabajo más duro pues, del periodismo. Pero hacer textos largos, la reflexión que necesita y el trabajo de investigación es, digamos, antisistema en estos momentos, porque requiere de la reflexión y de repensarnos varias veces los temas, de encontrar coralidad en los testimonios, y eso pues no, para bien y para mal, no es algo que se pueda hacer de un momento a otro. La segunda cosa que la siguiente cosa que me gustaría decir, hace un tiempo entrevisté a Rafael Cabrera, él es el reportero encargado, uno de los reporteros encargados del reportaje de la Casa Blanca. Y si alguna vez leyeron el libro de la Casa Blanca, él dice que todo empezó porque se enteró, o sea, todo el tema de la Casa Blanca empezó porque él estaba leyendo el TV Notas. Y él a mí me dijo que en el periodismo tradicional o de los grandes medios se piensa que el único periodismo que importa es el de política y el de temas como de actualidad que ocupen la portada. Pero él me dijo que no, y yo concuerdo, y a lo largo del tiempo y gracias a la misma clase me di cuenta que no. Obviamente estos temas de política y de situaciones y de problemáticas sociales son los de la primera línea de batalla porque son los que convivimos todos los días, pero el resto no deja de tener una influencia cultural en las demás personas y eso hace que sean igual de válidos y de importantes que los primeros. Entonces, si hay alguien aquí que quiera dedicarse a escribir, que esté escribiendo o que esté en el proceso, me gustaría decirle que no piense que su tema es menos importante que el de alguien que va a entrevistar, no sé, al presidente de la República. Pero en ese mismo tenor uno tiene que hacerse cargo de ese tema y darle la debida seriedad para que salga de la mejor manera. Y creo que lo último que me gustaría decir es que pues, el periodismo solo se hace escribiendo y escribiendo y escribiendo y no dejando de escribir. Y de manera proporcional leer mucho periodismo, porque es muy curioso que queremos hacer que el resto de la gente nos lea cuando ni siquiera nosotros estamos leyendo periodismo, entonces tiene que ser proporcional. Y eso nos va a llevar a cuestionarnos constantemente el periodismo que hacemos, y yo creo que es la única fórmula para crecer como periodista y para que lo que haces sea relevante pues desde los temas especializados hasta la agenda general. Y pues antes de terminar mi participación me gustaría saludar si hay alguno de mis compañeros o compañeras con los que compartí generación, me gustaría mandarles un fuerte abrazo porque pues creo que soy representante de eso y creo que sin el esfuerzo colectivo ni la dinámica de trabajo que se creó en ese año, pues no hubiéramos crecido de la manera en que pasó. Y ya, muchas gracias por su atención. Gracias, Ernesto, por tu participación. A continuación, sigue Sandra Mac Quesada. Sandra es estudiante de 8º semestre de la licenciatura de Comunicación y Periodismo en la FES Aragón. Ha escrito para medios de música y para el periódico El Universal en materia política y social. Asimismo, ha dirigido eventos virtuales sobre feminismo y la independencia económica de las mujeres en la Asociación Mujeres AC. Adelante, Sandra. Gracias, Karina. Inicio agradeciendo a todos ustedes por la invitación. Bueno, yo les voy a leer un fragmento de un perfil periodístico que hice sobre la cantautora argentina Mercedes Sosa. Y bueno, se titula El pájaro cantor multicolor. Marta, Mercedes, Aide, Gladys, la negra. La llamaban de muchas formas diferentes y no con todas se sentía cómoda, pero lo que más tenía era voz y esa nunca se la cambiaron. Ella decía que la pobreza no es pobreza si se tiene a la madre y al padre unidos. Para Mercedes Sosa, la familia era muy importante, un valor aprendido de su mamá, Emma. Teníamos la familia perfecta. Si yo no hubiera tenido padre, hubiera sido una mujer con desprecio. Se le escucha decir en el documental Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Desde el 9 de julio de 1935 y hasta aproximadamente 1980, la pobreza fue una constante en su vida.
Tal vez por coincidencia o por ironía, el Parque 9 de Julio era su lugar preferido para jugar a falta de regalos. Ahí, junto a sus hermanos Cacho y Chichi, juntaba pasto y se divertía cuando de nuevo, otro año, los Reyes Magos no llegaban a su casa en Barrio Parque, Tucumán, Argentina. Su padre le puso Mercedes en honor a su abuela. Marta fue elegido por su madre, quien en un principio pensó en ponerle Julia Argentina. El cambio ocurrió en el registro civil cuando el señor Ernesto Sosa ignoró la elección de su esposa y en lugar quedó el nombre de Aide. Un tanto resignada y por venganza, Emma del Carmen le dijo: yo le voy a decir Marta toda la vida. Y así fue, siempre fue la Marta para su familia. En la Escuela Superior San Martín, cuando cursaba el 6º grado, Mercedes dio la voz al himno nacional. Su maestra de canto en ese entonces, Josefina de la Medici, en entrevista con Fabián Matus, hijo de la Negra, menciona que ella era un encanto y a la vez muy corajuda. Nunca tenía miedo, nunca se cansaba. En general era de buen carácter y muy trabajadora. Nunca le daba pereza ir a los ensayos y grabar alguna canción a escondidas de sus papás, recuerda. El ir al estudio a grabar vino después de que, impulsada por sus amigas y su media hermana Chocha, fuera al desfile de artistas exclusivos de LW3 Radio Splendid para cantar bajo el seudónimo de Gladys Osorio. Esa tarde ganó mucho más que el concurso, ganó el reconocimiento de la gente de Tucumán y un pase al mundo artístico. Empezó a ganar dinero de las escuelas donde enseñaba a cantar folclore y de su oficio como cantora. Con eso ayudaba a sus padres. Toda mi vida he estado ayudando con lo que yo canto a mi familia, relata Mercedes en entrevista. A partir de ahí, la vida que les ofrecía su padre, gracias a su trabajo en la planta donde se alimentaba la chimenea en la Argentina calurosa, martirio retratado en El Carbonero, llegaba a su fin gracias al apoyo de la Marta. Y aún así, nunca pensé en cantar para vivir. Su humildad y timidez lograban abrirse paso en su personalidad para ocupar el lugar de la confianza y la ambición. Siempre prefirió ser la Marta, no la voz de Latinoamérica. Y lo decía en serio, de acuerdo con el libro Mercedes Sosa, La Negra, de Brachelli Rodolfo, lo iba a repetir las veces que fueran necesarias para que le creyeran. 1975 y 1976, los años oscuros. La carta decía: señora Mercedes Sosa, reflexione, en 4 días vence el plazo, abandone el país o aténgase a las consecuencias. Alianza Anticomunista Argentina. Leer lo escrito la dejó helada. En 1974 dio inicio el terror que estaba por vivir los 2 años consecuentes, solo por cantar sus canciones. Mercedes no hacía concesiones en cuestiones esenciales, en cuestiones de paz, en cuestiones de humanidad. Ella estaba encima de las pasiones partidarias, de las pasiones ideológicas. Ella tenía pasión por el ser humano, asegura Flores Strozenberg a Fabián en la entrevista. Luego de recibir la carta, un reportero le preguntó a Mercedes lo que haría en cuanto al exilio, a lo que ella respondió: cuando salgo, en cualquier parte del mundo se me anuncia como una cantante argentina. Por eso tengo que quedarme en este país. Yo no puedo vivir ni en Francia, ni en España, ni en ningún otro lugar del mundo que no sea este. Pero tuvo que irse. A pesar de su amor a su país, el lazo entre ella y Argentina se vio obligado a estirarse, mas nunca se rompió. En 1979 se exilió en España y luego en Francia. Un año antes había muerto su esposo. Según El País, Mercedes contó que en ese momento pensó en quitarse la vida. Tras su regreso a Argentina, en febrero de 1978, María Miñano Serna, su asistente personal y amiga más cercana, cuenta para el documental que en ese periodo Mercedes rezaba todas las noches. A medida que su fe aumentaba, su depresión también lo hacía. Dormía toda la tarde y luego vomitaba. 4 uvas y un poco de caldo fue lo que comió antes de pasar 15 días consecutivos sin ingerir alimentos. Días después, junto a Fito Páez, asistió a Luna Park para el concierto de su amigo Pablo Milanés. Ahí, animada por el cantante, interpretó Años junto a él. El auditorio rompió en llanto tras el acontecimiento. El doctor Juan David Nacio recuerda que Mercedes era una mujer de carácter fuerte y que necesitaba tener el control y las llaves de todo, pero a la vez era muy vulnerable y solitaria. En relación con eso, Mercedes confesó: mi voz es un consuelo para mucha gente, me di cuenta de eso, pero no lo fue para mí. La soledad es un pájaro grande multicolor, que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor. La soledad, de Pablo Milanés, resonaba en la memoria de Mercedes durante sus últimos años. Sabía que las palabras compuestas por su amigo tenían dedicatoria especial para ella. En ella se reconfortó hasta el final. Su carácter determinado, carisma hipnotizante y voz revolucionaria dejaron una familia consolidada, un sinfín de artistas y seguidores que le agradecen, la admiran, la extrañan y nunca la olvidan, y un mundo que sana sus heridas de guerra con sus canciones. Irónico que pasó toda su vida luchando contra el seudónimo que le otorgó la sociedad y a 11 años de su muerte, casi como una acción involuntaria,
Su voz y su rostro siguen apareciendo en nuestra mente cuando pensamos en la voz de América Latina. Bueno, ese fue mi fragmento, los fragmentos que elegí sobre el perfil periodístico que hice sobre Mercedes Sosa, porque igual estaba muy largo, entonces decidí con Karina acortarlo para que no me alargara demasiado. Y bueno, este ejercicio de testimonio será como un híbrido entre, pues precisamente testimonio y catarsis, porque mientras les cuento lo que no hice durante la carrera y que ahora me arrepiento, pues podrán identificar lo que aún tienen tiempo de corregir. Y pues igual mencionar que se me hizo un poco complicado hacer el testimonio porque supuse que tanto Patricia como Ernesto abarcarían prácticamente todo lo que se tenía que abarcar. Entonces, pues voy a hablar desde mi experiencia personal, tanto en la carrera como pues terminando, trabajando ya en otros medios. Y pues puede no que algunos de ustedes hayan estado en la misma situación que yo, pero cuando entré a la licenciatura llegué con el aprendizaje académico tradicional arraigado hasta un nivel, diría yo, vergonzoso, porque casi no buscaba casi nada por mi cuenta ni consultaba información que no me fuera dada por la escuela. Y pues después, un tanto por gusto y otro por necesidad, me fui independizando de ese tipo de enseñanza. Y no es de manera de queja, o tal vez un poco, pero muchas veces no, nos hemos enfrentado a esta dinámica en que pues solamente aprendemos de las exposiciones de nuestros compañeros, ¿no? Y pues en este caso mi error fue haberme quedado con esa información y no investigar más allá. Y pues lo mismo sucedía con las tareas y con los trabajos. Entiendo que el desarrollo de ciertas habilidades periodísticas se da paulatinamente conforme pues vamos avanzando en los semestres o con experiencias laborales ajenas a la escuela, pero pues tampoco podemos dejar pasar más de la mitad de la carrera para tomar en serio nuestros propios trabajos, ¿no? Me parece demasiado riesgoso y negativo para nuestro futuro desempeño, sin importar dónde nos queramos desenvolver. Y pues sin afán de burla, más bien como de asombro, hace poco me tocó leer comentarios de compañeras y compañeros que pues todavía no saben muy bien cómo hacer una entrevista telefónica o cómo citar sus fuentes, o que incluso siguen poniendo, no sé, puntos en los titulares, en las cabezas, ¿no? Entonces, pues sí me preocupó un poquito porque ya estamos prácticamente en el último semestre de la carrera, si es que no debemos materias, y pues que sigan habiendo estas preguntas es pues sí preocupante. Entonces, si dependemos de que nos toque un buen horario para escoger a los profesores que te incitan a escribir como si ya trabajaras para un medio, pues vamos a terminar en programas de chismes diciendo que el precio del dólar no nos afecta, o como recientemente sucedió, presentando temas como vivo con una feminista radical para desvirtuar el movimiento, ¿no? Tal vez estoy exagerando un poco, pero no podemos negar que se influye en nuestro desarrollo académico, en el desempeño laboral. Y la verdad es que, como les decía al principio, ahora me arrepiento de no haber buscado o aprovechado la oportunidad de colaborar en más medios, porque eso me habría dado más experiencia de la que tengo ahorita y no habría entrado a un medio en el que estuve por 6 meses haciendo prácticas, pues con un montón de dudas, ¿no? No estaría como... ni siquiera son las dudas básicas, simplemente es el cómo aplicarlas, porque te sacan así como pollito recién nacido del nido y tú no sabes muy bien qué hacer. Entonces, pues si tienes esta duda o este miedo de salir a la calle, de preguntarle a las personas, de reportear como tal, ¿no? Porque todo en la carrera es como un poquito más teórico, y por muchos libros que puedas leer sobre periodismo, la verdad es que la experiencia no solamente se adquiere pues llevándolo a la práctica, ¿no? Pero bueno, afortunadamente yo alcancé grupo con el profesor Liñán, tanto en prensa 1 como en prensa 2, así que soy un caso de éxito. Y la verdad es que a partir de la forma de trabajar tanto del profesor como de Karina, pude apreciar el oficio de la prensa desde otra perspectiva. Ya no solamente se trataba de leer los trabajos periodísticos, sino de identificar cómo se escribían para también emular ciertas maneras de hilar oraciones, de llevar un hilo conductor coherente. Entonces, pues sí, les digo, no solamente ya se trata de leerlo, sino de identificar cómo es que lo hacen y si nos gusta alguna técnica, y también poder
llevarla a cabo, ¿no? Desde nuestra propia forma de escribir. A partir de esto, pues ya pude moldear mi escritura a una forma más personal, pero también entendible, porque como dice Karina, la claridad debe ser prioridad en nuestros textos y eso es algo que entendí un poco tarde, porque pues a final de cuentas escribimos para la gente, o sea, comunicamos, no podemos caer en el egocentrismo ni en el conformismo de asumir que todo lo que redactamos se va a entender solamente porque nosotros lo entendemos. Y un ejemplo de esto podría ser los artículos científicos. Si no sabemos de ciencia y leemos tecnicismos que solo, no sé, Julieta Fierro entendería, pues vamos a pasar a la siguiente página, ¿no? Por eso nuestra prioridad es la audiencia en general. Y pues referente a ello, una observación que siempre hace el profesor Liñán y que tengo presente constantemente es poder encontrar un punto medio que nos permita hacer la información digerible sin tratar como tontos a quienes nos leen. Debemos equilibrar la claridad del texto con, no sé, el ingenio de redacción a través de párrafos cortos pero conscientes y que sigan una línea coherente y que inciten a leer más, porque muchas veces queremos reducir la información a palabras como muy ambiguas o muy básicas y también es como un insulto hacia los lectores, ¿no? Porque pues pensamos que no nos entenderían si usamos un lenguaje más técnico y tampoco se trata de eso. Y pues después del taller de prensa, ahora veo mis textos como entes vivos, como ya también lo habíamos mencionado con el profesor, que pues están esperando a que la riegue o que encuentre la manera de controlarlos. Y pues la escritura vista desde esta perspectiva, pues ya me es más divertida, más desafiante e inagotable, porque cada texto me permite comenzar de nuevo, redefinir mi estilo y mostrárselo a la gente, sin importar el género periodístico ni el tema que aborde. Y pues ya para cerrar, solamente quiero recordar el peso que aún tenemos las y los periodistas como educadores y socializadores en la comunidad, porque no podemos tomarnos a la ligera lo que escribimos, debemos hacerlo con rigor y con conciencia, no solo para ganar la primera nota y conseguir lectores a costa de cabezas amarillistas, ¿no? Sobre todo en temas feministas me parece que es lo más descriptivo posible, lo más explícito, que muchas veces las personas, y se ven en los comentarios de las páginas de los medios, solamente leen la cabeza y con eso piensan que ya entendieron todo lo que sucedió, no sé, en una marcha o en un posicionamiento o en una toma de algún sitio gubernamental. Entonces, no dejemos que nuestra ambición por los lectores o por ganar dinero nos nuble la vista, ni caigamos en estos titulares amarillistas solamente para generar más tráfico. No se trata de eso, se trata de realmente hacer periodismo con rigor. Ahora que estoy haciendo la tan temida tesis, me estoy dando cuenta de estos procesos comunicativos con los que realmente no compagino y me parece que desde las aulas podemos deconstruir este paradigma tradicional y llevarlo a cabo de una manera pues más humanitaria, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, Patti, Patricia y también a Ernesto. De verdad, para mí es un orgullo, un placer escucharles, darme cuenta de su evolución, darme cuenta de su madurez. Y pues también por toda la energía que manifiestan, por toda esta integridad profesional que pues se tendrá que poner a prueba de manera permanente y que también a través del ejercicio de sus capacidades y el reforzamiento de su pues, labor profesional, de su ethos profesional, seguramente podrán ustedes consolidar y generar ese prestigio y ese crédito que para nuestra profesión es sumamente importante. Me permito hacer una lectura. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y de algunos comentarios que se han vertido en el transcurso de esta conferencia. Quiero hacer una lectura de un comentario y posteriormente le cederé el micrófono a Karina para que se encargue de hacer llegar preguntas. También, si las y los asistentes quieren vertir alguna pregunta a través del Facebook Live, por favor, para que se la hagan llegar a Karina. Yo leo el comentario de Brenda Galicia, que dice: yo soy egresada de la FES,
Soy ahora también docente y había perdido la fe en los chicos de su edad. No les llevo tantos años, soy generación 2003-2006. Y vi hablar a este chico cuando estaba Ernesto y me siento feliz porque es colega, porque nos formamos en la misma institución y sobre todo porque aún hay jóvenes ávidos de cuestionarse, de ser disruptivos y de mejorar a la sociedad a través del periodismo. Muchísimas gracias por el comentario, Brenda. Y bueno, te cedo el uso del micrófono y de la pantalla para las preguntas, Karina. Mil gracias. Gracias, profesor. La primera pregunta es para Patricia y son dos. Si podrías repetir los nombres de los textos que mencionaste que leíste durante el tiempo que estuviste en el taller y si puedes decirles el título completo de tu artículo. Ok. El primero que mencioné me parece que fue el libro de La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alichevich. Cuando pongan una S y una T la encontrarán. Y el otro es el de Zona de Obras, de Leila Guerriero. Ella es una periodista argentina. Esos son los dos libros que mencioné. Y sí, mi artículo se llama Las palabras no viven solas. Y bueno, lo pueden encontrar en la página de no ficción que presentó el profesor al inicio. Muchas gracias, Patricia. Más bien es un comentario de Brenda Galicia que dice, eso de que digan que somos todólogos y que nos lo creamos es súper peligroso. En el ejercicio del periodismo y de la comunicación nos damos cuenta de que siempre hay que seguir aprendiendo. Es un comentario, me parece que dirigido a la ponencia de Ernesto. No sé si tengas algo que comentar al respecto. Pues creo que, o sea, no, como acotación al tema, creo que es importante que desde el principio, digamos, desde el primer momento empezar a cuestionarnos lo que se nos dicen en las aulas. Y va desde los profesores, las profesoras, los compañeros y las compañeras de semestres más arriba o más abajo, e incluso nuestros compañeros contemporáneos, porque al final las experiencias de aprendizaje son distintas y los intereses, por lo tanto, van a ser distintos. Entonces, pues yo creo que la mejor forma de aprender es haciendo comunidad, y la mejor forma de hacer comunidad es respetar los intereses y el aprendizaje del resto. El problema es que a veces lo aprendemos a la mala, o sea, a veces hay que confrontar, hay que discutir, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. O sea, dentro del espectro del respeto y de lo que valoramos del trabajo de las demás y los demás compañeros, pues es necesario a veces tener estas discusiones para crecer como periodistas. Sería, creo que todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, Ernesto. Lexi Villa pregunta, ¿en dónde podemos leerlos o encontrar su contenido? Está para los tres. Ok, yo actualmente estoy trabajando en una organización que se llama Causa Natura. Ahí es donde me encuentras escribiendo actualmente, principalmente temas sobre medio ambiente y recursos naturales, transparencia y demás. También tengo algunas publicaciones en el Universal, en Vice en español, y hay un proyectillo sobre el 68, y pues soy Patricia Ramírez, y así es donde puedes leerme. Tal cual en Vice creo que hay un perfil y en el Universal hay unos textos. A mí, pues de cosas que están saliendo con actualidad, cada 2 semanas más o menos, estoy publicando perfiles de artistas en la revista Warp. De hecho, hoy se publica uno nuevo sobre la banda My Bloody Valentine, y ya escribí sobre Kali Uchis, Sophie, The Weeknd, etc. Y hay una larga lista todavía por escribir. Esa yo creo que sería los lugares. Y el otro sería en Indie Rocks, donde hago entrevistas y también escribo sobre discos y sobre artistas. Y pues pueden encontrar también material mío en Yaconic y en Marvin, ahí no hay tanto, pero igual lo pueden googlear como Ernesto Cruz Yáñez, espacio el medio Yacia Hello Festival, donde también escribí un poco sobre moda y tenis.
Y también si quieren o si les interesa, pueden seguirme en Twitter, es @joernie0796. Y pues ahí trato constantemente, a veces me tomo muy en serio lo que estoy escribiendo ahí, y pues trato como de volverlo también un espacio breve para hacer periodismo. Bueno, de mis primeras publicaciones de música las pueden encontrar en Mr. Indie. Creo que también hay como perfiles aparte de los escritores o de los reporteros, ahí me pueden encontrar. Igual escribí algunos reportajes y demás temas en el Universal, y en estos últimos meses no había podido, bueno, no he trabajado en ningún medio porque pues estuve haciendo el servicio social, pero como manera de desahogo hice un blog, se llama transgresive.com, y pues ahí es donde también estoy publicando todo mi contenido. Excelente, muchas gracias. También Lexi Villa pregunta si pueden mencionar algún artículo o trabajo del cual se sientan muy orgullosos, y comenta que este puede ser dentro o fuera de la escuela, y también piden las redes sociales de las dos ponentes que no las mencionaron. Ok, ¿te refieres, Karina, supongo la pregunta va por un artículo que hayamos publicado? ¿Me la repites, por fin? Tuve un problemilla aquí. Sí, no te preocupes, Pati. Que si pueden mencionar algún artículo o trabajo del cual se sientan muy orgullosos, y que esto puede ser dentro o fuera de la escuela. Ok, bueno, pues creo que en mi caso, cuando estuve, no me gusta dar referencia específicamente del medio, es una cosa propia, pero cuando estuve en el Universal publiqué sobre los trabajos no asalariados en la Ciudad de México. Fue un reportaje y creo que simplemente lo digo así, es un reportaje sobre trabajo no asalariado. Y cuando estuve en Vice, creo que el seguimiento que hubo sobre el Me Too y las denuncias, todos esos artículos y reportajes sobre violencia contra las mujeres o feminismo que escribí me hacen sentir bastante orgullosa. Y pues actualmente el trabajo que hago, como lo repito, en Causa Natura, he hecho unos artículos que también pueden ver, que son los más recientes, donde es un poco más sobre medio ambiente, y creo que hay unas narrativas muy, muy padres ahí, y también esos. Y pues mis redes sociales, en todos lados me encuentran como @marderrabia. Esos dos lados me refiero a Twitter e Instagram. Creo que de trabajos que me siento orgulloso, hay dos. El primero fue el perfil que leí sobre Frank Ocean, porque, bueno, además de que es mi artista favorito y de que me costó mucho escribirlo y que fue como mi primer acercamiento con el perfil, y esto lo digo para que vean el alcance que puede tener una plataforma como No Ficción y la importancia de la misma, es que fue el texto que me permitió acceder a Warp Magazine. No sé de qué manera ese texto llegó al editor, y lo vio y me contactó y me dijo: ¿quieres trabajar con nosotros? ¿Quieres tener una sección de perfiles? Y pues yo valoro mucho eso porque, como les digo, fue sobre mi artista favorito, sobre el que creo que es mi género favorito periodístico ahora, y porque me abrió una puerta muy importante. Y el segundo fue en ese mismo espacio de perfiles que tengo, el perfil que hice sobre C. Tangana y su nuevo disco. Y yo me siento muy orgullosa de ese texto porque, primero, a grandes rasgos, para reducirlo, es un disco que explora muchos géneros de la historia de la música hispanohablante, España y América Latina. Pero la temática del disco es como plantea que debemos cuestionarnos el éxito y pues sí, tal cual, cuestionarnos el éxito y cuestionarnos lo que significa ser hombres. Él pues es un rapero que ha hecho también reggaetón y ha hecho hip hop, etcétera, y pues son géneros que generalmente son asociados a la misoginia y al machismo. Y él, ahora sí que sin hipocresías ni nada, explora este tema de cómo se replantea él el éxito de alguien que tiene acceso a todo en términos económicos y materiales,
y que llega a un punto en el que necesita volver a explorar lo que ha construido. Entonces ese texto sobre Zetangana es, pues yo creo que es el otro texto del que me siento muy orgulloso. Y bueno, yo en mi caso igual son dos. El primero fue como más por tema de visibilidad y profesionalismo, porque este reportaje que hice junto a un compañero, pues salió en la de 8, igual en el Universal, y pues fue sobre cómo los centros de rehabilitación para las personas que tienen problemas de adicción, pues ya estaban abarrotados, ¿no? Y ya ni siquiera podían admitir a más gente para rehabilitarla, y cómo así le daban más, bueno, le daban pie a estos anexos, como se le conoce públicamente, para ingresar a más gente, pero pues también por otra parte del reportaje hicimos como esta entrevista a varios ingresados ahí, y pues nos contaron todos los abusos que sufrían, todas las agresiones que les realizaban los padrinos, como se les llama. Entonces, ese creo que fue el primero. Y el segundo, más cuestión personal, porque no está publicado así como en medios famosos, sino en mi blog, que fue un texto un poquito disruptivo para mí, porque actualmente en todos los temas que se debaten en la agenda feminista, creo que uno de los más potentes es el de cómo separar la abolición del género con todos estos surgimientos de género no binario, etcétera. Entonces ahí sí como una reflexión respecto a esto, y también pues fue mi posicionamiento ante este tema. Y en las redes pues me pueden encontrar como Sandra Mac, así. Bueno, mis usuarios son diferentes, pero si ponen Sandra Mac en Twitter o en Instagram, pues ahí ven mi fotito. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Emanuel Chombo. Yo estoy de acuerdo con que lo principal es tener la información corroborada, más que tener la nota primero que nadie. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos generar una ética periodística que nos permita evitar caer en el amarillismo y otras cuestiones de este tipo? Me parece que también es para los tres. Me voy a tomar la libertad de ser el primero en responder. Creo que es un tema escabroso, y no solo creo que sea un tema, sino creo que es el tema dentro del periodismo. Es la gran discusión que tenemos ahorita, porque no solo es algo en lo que intercedan los periodistas, las periodistas, las editoras y los editores, los directores editoriales, no, es algo que nos incumbe a todos, porque al final es parte de la comunicación y de los medios, y es un ciclo integral. Y creo que en estos momentos, digamos, en la respuesta pragmática es que, pues yo creo que va a depender mucho de que se cambie la manera en que monetizamos el periodismo, porque además, esa es otra cosa que hay que cuestionar desde la carrera, que nos plantean la carrera de una manera muy romántica, en el que casi lo debemos hacer por amor al arte, ¿no? Y pues no, es una profesión y hay que cobrar por ella, y hay que saber cómo cobramos dependiendo de la institución o el medio en el que estemos. Pero en un mundo en el que se monetiza y los medios se mantienen a partir de clics y de visitas, pues lo único que atrae esos visitas y esos medios es pues los titulares amarillistas, los temas escabrosos abordados de una manera alevosa. Y yo creo que mucho tiene que ver con la manera en que se consumen los medios en los diferentes países. Yo creo que las principales referencias que debemos tener sería la manera en que se consumen medios en Estados Unidos y en Argentina, que a pesar de que las fake news se hicieron y se fortalecieron en Estados Unidos es un país que lee mucho los diarios, y es un país donde el Washington Post, el New York Times todavía tienen un peso específico muy fuerte. Y Argentina a pesar de que ahí no nacieron las fake news, pero es similar respecto al hecho del peso que tienen los medios. En México, todo el mundo conoce los medios, todo el mundo conoce Reforma, todo el mundo conoce el Universal, todo el mundo conoce Televisa, todo el mundo conoce TV Azteca, pero la manera en la que los consumimos es muy superficial. Entonces,
en el hecho de consumirlos de manera superficial y no ser asiduos, que ahí habría otra discusión sobre el acceso a la cultura, los privilegios de clase que te permiten tener libros, etcétera, en tu casa. Pero hablando específicamente de la manera en que consumimos medios en México, yo creo que el pedacito del pastel que nos toca a las y los periodistas es cuestionarnos la manera en que hacemos periodismo. Y no nada más el hecho de no hacer un titular amarillista. No, hay que replantearnos todo nuestro proceso de escritura, todo nuestro proceso de investigación y el canal en el que los expresamos. Hay muchas proyecciones de la Asociación Latinoamericana de Periodismo y de periodistas muy reconocidos que dicen que el periodismo escrito está pues en agonía. Y yo diría que sí y que no. ¿Por qué está en agonía? Porque la verdad, con las nuevas plataformas y con las nuevas maneras de consumir contenido, pues en realidad la parte de leer no es como lo primordial, no es el primer acercamiento a dicho contenido. Pero estas plataformas también se construyen a partir de escribir un guión, de escribir un caption, etcétera, etcétera. Y creo que la manera de arrebatarle a los medios grandes su manera en que monetizan de manera alevosa y poco ética es, pues, nosotros empezar a producir y a monetizar de una manera más ética. Yo sé que dentro del capitalismo no existe consumo ético, pero puede existir un consumo moderado en el que podamos, digamos, financiar nuestras propias plataformas o plataformas comunitarias con otras y otros periodistas independientes. Y la manera es, pues, siendo más integrales en la manera en que crecemos profesionalmente. En estos momentos es prácticamente imposible vivir solamente de escribir y creo que también de cierto modo es afortunado que no solo nuestro trabajo se reduzca a escribir e investigar. Entonces yo creo que la primera manera sería, la forma en la que los periodistas tenemos que hacer es cuestionarnos la manera en que hacemos periodismo y la manera en que comunicamos y distribuimos ese periodismo. Bueno, también me atrevo a ser la segunda en participar. En agregación a lo que mencionó Ernesto, me parece que antes de posicionarnos como escritores o como periodistas, debemos cuestionarnos lo que somos como personas y la ideología que tenemos, porque incluso muchos columnistas, en su mayoría hombres, que escriben para estos medios masivos y que tienen muchísimo alcance y visibilidad, pues pueden tener una trayectoria enorme en el periodismo, pueden ser analíticos extraordinarios, pero bueno, me voy a atrever a referirme al feminismo otra vez porque me parece que es lo más explícito y que de ahí nos podemos tomar este ejemplo para las demás causas sociales. Es que si tiene una ideología machista, evidentemente va a abogar en contra de ciertos posicionamientos feministas, ¿no? Entonces, antes de, como les decía, posicionarnos como periodistas o escritores, hay que cuestionarnos lo que creemos como personas y ver el lado humanitario de estos temas sociales, ¿no? Igual, más periodísticamente hablando, hay un decálogo como tal en Argentina, me parece, escrito por periodistas argentinas que precisamente realizan ciertos pasos o sugerencias para este periodismo contemporáneo para evitar la revictimización de las mujeres. No llamar, no titular o cabecear las notas así como de se fue con el novio y no regresó, ¿no? O sea, es como les menciono, revictimizar a las mujeres. Entonces, hacen este tipo de sugerencias para evitar la violencia y dejar de perpetuarla dentro de la sociedad. Entonces, pues sí sería eso, como tomar de ejemplo otros medios que aunque no sean los más famosos o los más comunes, pues tienen este periodismo pues ya más social y más humanitario. Sí, yo creo que pues para lograr esta ética periodística es mucho cuestionamiento, pero también creo que es mucho conocimiento. Ya Ernesto y Sandra lo mencionaron en parte, y justo es entenderlo, o sea, entiende como periodista qué está ocurriendo, cuestiónate ciertas prácticas que es inevitable no poner en duda muchas veces. Entonces, mucho cuestionamiento, mucho acercamiento. O sea, a mí me sorprende todavía que haya
reporteros que llevan años en los medios y que siguen yendo a cubrir marchas feministas, por ejemplo, cuando siempre se pidan que vayan mujeres. Y es parte de las demandas. Si conoces el movimiento feminista, si conoces el contexto sencillamente, creo que puedes entender cómo va la nueva narrativa, cómo no caer en estas malas prácticas que ya se conocen, ¿no? Si vas a redactar una nota, como ya daba el ejemplo Sandra, a veces con los titulares, ¿no? Entiende que es la revictimización y que es algo que afecta y que violenta los derechos humanos y tratemos de cambiar eso, ¿no? Y no hacerlo como se ha hecho durante todo este tiempo. Entonces creo que es eso, mucho cuestionamiento y mucho entendimiento de lo que está ocurriendo en la actualidad y el respeto que siempre se les debe dentro del periodismo ético a las personas principalmente. Muchas gracias por sus respuestas. La siguiente pregunta es de Pablo. ¿Cómo lograron su primera inserción a un medio? También para los tres. En mi caso, fue dentro de la misma facultad. Había un profesor, desconozco actualmente la verdad, que tiene un medio y es muy pequeño, es básicamente estas redacciones donde hay puros estudiantes. Y bueno, me invitó un tiempo ahí y ahí aprendí la base, la verdad, lo que es reportear, lo que era cubrir notas y demás. Y fue donde empecé, estuve casi un año y aprendí muchísimo, ¿no? Eso sí, literal fue de esos trabajos donde no te pagan, pero aprendes mucho. Entonces, en ese fue donde comencé y bueno, ya lo demás fue ir cavando. Mi primera inserción en un medio fue unos meses antes de entrar a la facultad. Yo seguía, como una de mis especializaciones es hablar de música, yo seguía un medio que se llama México Indie, que en esa época era como un medio, ya en 2015, 2016 era un medio de culto, porque tenía muchas vistas, no monetizaba porque pues era como muy frontal en la manera de escribir, y mucha gente lo considera el Pitchfork de México. Entonces yo una vez, abrieron una convocatoria, yo seguí esa convocatoria y me aceptaron, y creo que ese fue mi primer acercamiento. Y esto, o sea, el consejo que me gustaría dar, si cabe el espacio, es que si son periodistas en formación o quieren ser periodistas en formación, como cerré mi ponencia, escriban y lean mucho. Y la segunda, investiguen los correos de las y los editores de revistas, de medios, y pues tírenles ideas, como se dice en el medio, píchenles ideas, y pues en algún momento van a tener, alguna va a pegar, y pues es la única, en estos momentos creo que es la manera más común de acceder a un medio, pues básicamente de cualquier tipo. En mi caso fue, como les mencionaba en mi testimonio, en Mr. Indie. Básicamente lo que haces es pues mandar correo, aún así, incluso si no hay convocatorias o publican algo en sus redes de que estamos buscando gente para que escriba con nosotros, pues yo lo mandé y no recuerdo cuánto tiempo pasó, me contestaron. Y si lo que quieren también conocer es como el proceso de aceptación, pues básicamente lo que me pidieron y en todos los demás medios que he estado es pues redactar una o dos notas, y pues ya dependiendo de cómo redactes, si les gusta, si va con lo que están escribiendo, pues te aceptan o no. Y pues ya básicamente eso es todo, es andarle buscando y, como dice Ernesto, escribir y escribir a los correos, y pues ya conforme vayas avanzando vas a tener más referencias y más pues medios de los que hablar, ¿no? De decir que ya estuviste ahí. Entonces pues ya toman eso como pues más experiencia y ya hay más posibilidad de que te acepten pues fácilmente, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Gaby Amatista. Bueno, preguntas. ¿Cuál fue su primer acercamiento con los medios? ¿Cómo decidieron en qué tipo de periodismo querían adentrarse? También para los tres. Pues en mi caso fue la primera inserción en un medio. Bueno, creo que es un poquito lo que acabamos de responder, en donde estuvimos. Pues para no dejar la pregunta así, ahí donde estuve, lo primero que trabajó y que se quedó como un tema local entre
unas personas, mis amigas y yo, es que escribí sobre el tema de Colosio y fue como el primer reportaje donde me metí así de lleno y revisé archivos y cosas de la fiscalía de ese tiempo y, bueno, en ese entonces procuraduría, o sea, cosas muy densas. Entonces fue como meterme de lleno en lo que era un reportaje que se iba a publicar en digital. Y decidí qué tipo de periodismo, bueno, en el mío es un poco, siempre hay un periodismo, creo yo, que por el que te vas a inclinar, tanto en tema como en cómo vas a narrarlo, ¿no? Esta parte más técnica. En mi caso creo que fue desde lo que comentaba en mi participación con el taller del profesor Liñán. Fue ahí donde leyendo a todas estas autoras y escribiendo, pensando que podía escribir en los lugares donde ellas escriben, fue ahí que me latió mucho el periodismo narrativo. Actualmente hago periodismo de datos e investigación, que es otra cosa muy intensa porque el periodismo narrativo es tener las historias y acercarte y llegar de profundo, y el periodismo de datos es volver todas esas anécdotas en verdades sistémicas, ¿no? Por cómo lo cuentas. Entonces, ambos me encantan y así es como me he acercado. En mi caso, pues creo que mi primer acercamiento en realidad fue con escribir. Yo aprendí a escribir en una época muy temprana y pues en esa inquietud de escribir desde muy chiquito, pues yo escribía en cualquier oportunidad en la que se me presentaba. En mi casa se escucha, yo hago, como les decía, hago periodismo especializado en música, en deportes y en cine, y desde que yo tengo uso de razón, en mi casa siempre ha habido muchos deportes, mucha música y mucho cine, de todos tipos. Entonces, pues a mí me apasionaba hablar de los tres temas con mi mamá, con mi papá, y a pesar de que tuve varias curvas en mi decisión de lo que quería dedicarme profesionalmente, siempre en mi mente estuvo reflexionar sobre estos tres temas. Y creo que aquí lo que les decía hace rato sobre que todos los temas son importantes, también me faltó mencionar que hubo un momento clave para yo creerlo de verdad, y fue una vez que yo le pregunté al profesor Liñán, después de una clase, que cómo escribir sobre esos temas que aparentemente no son importantes. Y sobre personas que aparentemente no comparten los mismos problemas que nosotros. Y esto en alusión a un perfil de Leila Guerrero, donde escribe sobre un pianista. Y el pianista, pues, como en toda Latinoamérica, si eres músico, pues en la mayoría de los casos es porque perteneces a una clase privilegiada. Digo en la mayoría de los casos, con debidas excepciones, y a mí me daba curiosidad que Leila Guerrero escribiera sobre ese personaje, dada su condición socioeconómica del personaje, y el profesor Liñán me dijo, pues es que al final todas esas personas y todos esos temas conforman el espectro de la vida pública. Entonces, el hecho de, él me dijo, o sea, la mejor manera de escribir sobre esos temas es tomarte en serio esos temas. Y hablando como referencia sobre escribir de música, todo mundo puede soltar un juicio de valor sobre un disco, pero tomárselo en serio es soltar un juicio sobre ese disco y conocer la historia que trae de ese disco, por qué ese artista decidió escribir ese disco, por qué en este contexto es importante ese disco. Entonces, pues yo creo que esa sería, pues ha sido como un acercamiento de toda una vida a la parte del periodismo especializado. Y bueno, igual como ya lo mencionaba, mi primer, bueno, no el más importante, pero el primero fue lo de Mr. Indie, pero ya lo que me cayó como balde de agua fría, como una revelación de lo que realmente era hacer periodismo, bueno, tradicional, pues fue precisamente en Universal, que les digo que como que todavía no traía esa calle periodística y pues sí me topé con varias dificultades, pero creo que en cuestiones de aprendizaje personal, pues sí ha sido el más importante porque, pues sí, aprendí muchísimo de los reporteros que estaban ahí. Entonces, pues sí, ese creo que fue el principal acercamiento a los medios. Y cómo decidí a qué tipo de periodismo quería adentrarme, pues creo que igual que Patti y que Ernesto, o sea, fue leyendo a otros periodistas. Creo que los tres tenemos a Leila Guerrero como referente principal, porque realmente su manera de escribir
es muy rigurosa, no sabría ni cómo describirla, pero una vez leyéndola como que te atrapa y quieres hacer lo mismo que ella, ¿no? Y que otras periodistas de toda Latinoamérica o de todo el mundo. Entonces, ese tipo de rigor y de trabajos periodísticos ya con mucha investigación detrás, creo que es lo que más me llamó, porque para mí básicamente ese es el único periodismo casi, el que, pues el de datos, ¿no? O el narrativo también, porque no es solamente hacer notas del diario de lo que salió en una nueva aplicación o que como decía Ernesto, sí, el tema de la farándula o de la música o cultural es muy importante, pero sobre todo de espectáculos nunca me llamó la atención, tal vez por la manera en que los presentan. Entonces, pues sí, fue viendo referentes y pues creo que ese tipo de periodismo fue el que me llamó por la rigurosidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Fey Hernández. ¿Cuál fue su principal miedo al conseguir trabajo referente a la carrera? ¿Cuál fue mi principal miedo al conseguir trabajo referente a la carrera? Creo que hay muchos, ¿no? Creo que hay muchos en que sabes que tal vez hoy no leíste las noticias como, como deberías, que no te sabes todas las columnas, que no te sabes todas estas cosas, el contexto que está pasando, ¿no? Que no eres como ya mencionábamos, ¿no? Esta idea del todólogo. En mi caso fue cuando estaba a mediados de la licenciatura, entonces fue muy de golpe, fue como de, aquí estoy, sé hacer una nota, sé hablar con gente aparentemente y pues va, ¿no? Entonces creo que por las personas a las que he conocido, cómo ha sido su proceso también, creo que es mucho de el temor de todo y al mismo tiempo el lanzarte de estoy aquí y sé hacer esto, porque tiene más este tinte de oficio, ¿no? De práctico, lo sabes hacer. Entonces, pues fue así, creo que fue todo y a la vez fue de aquí estás y hay que hacerlo. Pues yo creo, la pregunta está redactada en pasado, ¿cuál fue su principal miedo para buscar trabajo dentro de la carrera? Y yo más bien respondería en presente, ¿cuál sigue siendo mi miedo para encontrar trabajo de la carrera? Y creo que esto, lo que les decía hace rato de la manera en que se producen y se consumen medios en México, cada vez hay menos medios que apuesten por los textos largos, cada vez hay menos medios que apuesten por temas que no sean política y problemáticas sociales de primera mano. Y en pandemia más, porque al final, pues esos medios se sostienen de patrocinios, de empresas que organizan eventos, shows, etcétera, etcétera. Entonces, pues mi miedo sigue siendo que, pues no encontrar un espacio en el que yo pueda escribir y que me retribuya económicamente. Y creo que la manera en que yo he afrontado ese miedo o con el que vivo es pues tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible para que a la menor oportunidad, así sea la más chiquita, mi trabajo sea lo suficientemente bueno para que ellos digan, ok, vamos a darle la oportunidad. Tenemos todo en contra porque el periodismo está precarizado en todos sus niveles y es algo que hay que decir respecto a sueldos, prestaciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la mejor manera de afrontarlo es hacer bien nuestro trabajo y cimentar valores, no sé si mejores, pero al menos valores distintos para hacer periodismo. Ahorita como tal, reflexionando, recordando todo esto, creo que un miedo antes a la hora de conseguir el trabajo, creo que no lo tuve, más bien fue en la marcha que vi cómo es que trabajaban los reporteros, entonces me empezaron a surgir miedos más bien ya durante el trabajo mientras ya estaba redactando, etcétera, porque no sé si te pedían una nota para ese mismo día, pero tenías que recorrer toda la ciudad para conseguir testimonios o visitar, no sé, hospitales o lugares que estuvieran, no sé, lejanos uno de otro, pues ese era como que mi miedo principal, el no alcanzar a
hacer todo eso en un día, o sea, recorrer toda la ciudad y luego llegar a la redacción y escribir todo eso, si eran entrevistas, pues transcribirla toda y tener la nota para ese día. O sea, creo que ese ha sido fue mi principal miedo en ese entonces, que no me alcanzara el día básicamente para terminar todos esos deberes. Y pues lo de siempre, ¿no? O sea, ya estás en un trabajo como tal, no es una tarea de la escuela que si repruebas, pues no pasa más allá de tener una mala calificación. Y aquí ya está pues tu trabajo de por medio, ¿no? Y también incluso cómo te ven los demás periodistas. Entonces creo que ese fueron los dos, el que no me alcanzara el día y pues regarla como periodista, ¿no? Y todas sus diferentes maneras de regarla. Muchas gracias. Y ya nada más nos queda tiempo para una última pregunta. Esta es de Vicky Cat. Como mujeres, ¿han sufrido situaciones de machismo o sexismo al hacer periodismo? En caso de que sí, ¿qué hicieron al respecto o cómo lidiaron con ello? Es un tema y una pregunta súper interesante y yo creo que se me podría dedicar toda una ponencia para hablar acerca de el acoso y la violencia que viven las compañeras periodistas, principalmente en este tipo de redacciones de, de medios tradicionales, ¿no? Y grandes de difusión nacional. Pues hay de todo, ¿no? Voy a hablar por mí y me voy a atrever a hablar por las demás, por las que he conocido, en que pues es de todo, los comentarios, el mansplaining, ¿no? Déjame te explico cosas o espera, esto no va así. No sé, el sexismo que siempre está tan impregnado en todos lados. Y pues tan solo, por ejemplo, a veces basta escuchar a compañeros reporteros que en las marchas de mujeres siguen refiriéndose en los grupos como feminazis o como las marchas de estas locas, cosas así. Entonces está en todas partes. Y pues bueno, respecto a lo que pueden consultar en Twitter, en MeToo Periodistas Mexicanos, por si alguna vez, pues gracias a las mujeres que en ese momento tienen su testimonio, si alguna vez ustedes en una redacción algo así se encuentran, bueno, hay testimonios y pueden buscarlos, el nombre, diagonal, bueno, seguido de MeToo Periodistas Mexicanos. Y ese es por la movilización social y por el lado, pues, más de lo que se vive en el día a día cada quien en sus redacciones. Se denuncia a veces simplemente se deja pasar, a veces son periodistas o reporteros ya de tiempo los que acosan a las practicantes, cosas así. Es un contexto, creo que como en todo lugar del mundo para ser mujer en México. Pero bueno, yo puedo hablar del panorama en general. Sí, igual como dice Patti, es como todo este arraigo sobre todo de el tipo de relación que tienen los hombres entre ellos. Y pues actualmente sabemos que todavía las redacciones están dirigidas principalmente por hombres, entonces aunque no quieran, aunque digan que estén como tratando de ser equitativos o iguales, sí te das cuenta de que hay mucha preferencia por sobre los reporteros que son hombres, a diferencia de nosotras, porque igual me acuerdo que estábamos a la par, un compañero y yo que acabamos de entrar, y pues sí, estuvimos como que avanzando al mismo tiempo, etcétera. Pero no sé, como que a la hora de presentarle los textos al editor, sí era así como que se la pasaban más platicando ellos o se albureaban o lo que sean. Entonces, como que sí le daba más retroalimentación a él que a mí. Y pues, no sé, es como les digo, este tema de las relaciones que hay entre los hombres que hacen que se fortalezca más esta dinámica en las redacciones. Y pues sí la traemos de desventaja a las mujeres, ¿no? Por esa parte, y pues igual como dice Pati, es lo general, ¿no? De los camarógrafos o los reporteros que diría, me impresiona, pero no se me hace raro, porque pues estando en este medio y ya conociendo todos los casos, todas las estadísticas de feminicidios y aún así refiriéndose pues a las mujeres que se manifiestan de esa manera, pues no está chido, ¿no? Y pues como tal abuso sexual y
de esa índole. La verdad es que no, afortunadamente no me ha tocado, pero pues sí es como, les digo, esta dinámica que nos tiene en desventaja las mujeres. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ya para cerrar, le cedo la palabra al doctor Edgar Liñán. Bueno, pues la verdad es que es muy emocionante, entusiasmante escuchar los testimonios y los textos de las alumnas y de Ernesto. La verdad es que uno como profesor, como maestro, siempre sigue viendo a los egresados como alumnos. Y más entusiasmante es escuchar sus testimonios, sus experiencias, y además ver cómo ya se van formando como periodistas profesionales, como comunicadores en forma. Yo sigo pensando que el escribir y el escribir bien es el eje fundamental de la comunicación. Y la universidad es un buen lugar para reflexionar y practicar la mejor de las escrituras, que es la escritura hecha con inteligencia y con el mejor de los ánimos, que es aquel que quiere compartir con los demás lo mejor de sí mismas y lo mejor de sí mismos. Muchas gracias Sandra, muchas gracias Patricia, muchas gracias Ernesto, muchas gracias por sus testimonios y por compartirnos sus experiencias. Hay algo que yo les repito constantemente en clase, que es la vida va en serio, la vida es de verdad, hay que tomarla así, hay que vivirla así, hay que escribirla así. Muchas gracias a todos por su presencia, por su participación. Muchísimas gracias a todas las personas del panel por sus valiosas aportaciones y conocimientos, experiencias también. Le agradecemos al público asistente por su entusiasta participación en sus preguntas y comentarios. Y vamos ahora a realizar la entrega de los reconocimientos a nuestros invitados y a nuestras invitadas, para lo cual me permito hacer la lectura del mismo. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Comunicación y Periodismo, otorgan el presente reconocimiento al doctor Edgar Ernesto Liñán Ávila por su participación en la Semana de la Comunicación 2021 con la conferencia Periodismo Narrativo, Primeras Experiencias Periodísticas de Alumnos y Alumnos de la Carrera, que se llevó a cabo el día 8 de abril del presente año en la modalidad a distancia. El abajo firmante, su servidor, Edgar Gabriel Lara Granados, jefe de la carrera de Comunicación y Periodismo. Muchas gracias, doctor Liñán. Sí. También el mismo reconocimiento se le otorga a Ana Patricia Ramírez Martínez. Muchísimas gracias, Patti, y muy agradecido por todo tu conocimiento y experiencia. Ernesto Cruz Yáñez, mil gracias también por todo tu apoyo. Continuamos con el siguiente reconocimiento para Sandra Mac Quesada. Muchísimas gracias, Sandra. Les haremos llegar a todas y todos sus reconocimientos vía correo electrónico y los imprimiremos para que en algún momento, cuando se den las condiciones, los tengan ustedes de manera física. También quiero hacer extensivo reconocimiento a Karina Peralta, porque ella es la coordinadora logística del proyecto No Ficción, un espacio que aloja trabajos periodísticos elaborados por alumnos de la carrera. Y en realidad también por esta participación como moderadora junto conmigo, a la par de nuestra ayudante Andrea Ruiz Barrios, quien tiene, digamos, en sus manos la coordinación técnica en todo lo referente a subir estos textos y actualizar el sitio de No Ficción. Pues muchísimas gracias, los invitamos a que
sigan ustedes pendientes de otras conferencias que esperamos poder llevar a cabo en el marco de la Semana de la Comunicación. Se han desarticulado debido a que, pues, por las condiciones de no tener los espacios a veces disponibles todas y todos los ponentes, los estaremos llevando a cabo seguramente en el transcurso de la siguiente semana o dentro de 2 semanas. Y pues comentarles que afortunadamente no tuvimos cancelación de los ponentes, incluso también se añadió una nueva ponencia con la directora de Radio y Televisión Argentina, que será verdaderamente interesante. Pues finalizamos este evento y les invitamos a seguir participando en las demás conferencias de nuestra Semana de la Comunicación 2021. Buenas tardes a todas y todos. Por favor, síganse cuidando. Por mi raza hablará el espíritu. Hasta pronto y buenas noches. Buenas noches, terminamos la transmisión vía Facebook.